¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Yo me acuerdo cuando era chico, bueno, hasta hace muy poco no era chico, hasta hace muy poco, que estaba la revista El Gráfico, el martes era el Día del Deporte, ¿se acuerdan, no? Que había un jingle hermoso que decía, porque en cada rincón de la Argentina, está Franco ahí, Luciani, le podíamos decir que toque la del Gráfico, tocó como Dos extraños y Samba para olvidarte, digo por si alguno no tiene registrado, de eso se trató, ¿verdad, maestro? Correcto, bueno. El Gráfico es la cara del deporte, decía, el martes es el Día del Deporte, hoy es el martes, el Día del Deporte, pero ya no el fútbol, sino el de la bicicleta, ¿no? Que la Argentina tiene evidentemente un récord inalcanzable y que seguramente seguirá mejorando, yo estoy seguro de eso, ¿no? En un rato vamos a estar hablando con el doctor Daniel Guida, nuestro ilustrador realmente, porque no solo tiene la capacidad docente en las aulas y en los claustros, sino de poder transmitir sus conocimientos con esa generosidad y accesibilidad, porque eso es lo otro, ¿no? A mí lo que más me gustó de lo que dijo Melconian fue que estaban boludeando, porque no empezó a decir las variables macroeconómicas y estuvieron, más allá de que a uno que no estuvieran haciendo eso supusiera el ajuste, con lo que uno no está de acuerdo, lo que Melconian decía desde adentro del monstruo, digamos, de las entrañas del monstruo, es que estaban haciéndolo mal. Es decir, estaban desde el sistema, desde el grupo de pertenencia ideológica, mala factura, mal hecho, mal realizado. Algunos dirán, no, pero Melconian se queja porque él trabaja para el HSBC y va a dejar de cobrar comisiones porque cuando vamos al fondo es que no vamos más al HSBC. Y oh casualidad, el otro que se quejó es Prat Guy, de la JP, no es la Juventud Peronista, de la JP Morgan, que es el otro que comisionaba cada vez que había un préstamo, ¿no? Bueno, los dos cacarearon en distintos lugares, el huevo está puesto en otro lado, como el tero, y en un rato vamos a estar hablando con Daniel Guida para ver para dónde va la cosa. Y lo bueno es que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio, que es radioactividad.com.ar, los contenidos de este programa. Y yo recomiendo que vayan en el tiempo hacia atrás y escuchen las columnas que hacía en este programa Daniel Guida hace un mes, hace 2 meses o el año pasado, pronosticando, no como una suerte de pitoniza o de adivinador, sino de una persona que aplica esa lógica y que a lo largo de la historia se ha sostenido, como decía Einstein, el que hace algo siempre igual y espera tener un resultado diferente está loco. Esto que pasó tenía que pasar. Y lo que viene ahora con el Fondo Monetario Internacional tendrá ulterioridades también previsibles. Por eso yo, para no meterme en ese territorio que con mucha más solvencia vamos a transitar junto al doctor Guida, sí les digo que desde el punto de vista político hay otra vez un hierro que creo yo es importante. Porque está claro que lo que ha servido, como decía Elisa Carrió, con el Teñido y compañía, para ganar una elección no sirve para gobernar. Es decir, la no política, la no pertenencia, el ser de otro palo, el ser empresario, el ser famoso, joven, esbelto, usar ¿cómo se llama esto? El fit, dry fit, ¿cómo? No, el dry fit es la de correr. Small fit, bueno, los sacos entallados y toda esa historia, puede servir muy bien para los afiches, para ir a hablar en un escenario circular, para todo eso. Ahora, para gobernar no, para gobernar la política. Mire, estas son las tapas de los diarios online de la Ciudad de Buenos Aires, los más, si se quiere, leídos o concurridos o transitados, en donde no ha habido un error ni una cuestión fuera de contexto. Macri, y vamos a ver esas tapas, creo que la primera es del Infobae, de la edición online de lo que está ahora, si uno entra a Infobae lo ve ahora. Macri habla de la ratificación del rumbo económico. ¿Se podrá ver eso, director? Ahí está, ¿no? Macri dice, ratificó el programa económico y convocó a la oposición a un gran acuerdo nacional, ¿no? El presidente reunió a sus principales funcionarios en la Casa Rosada. Al finalizar el encuentro, Marcos Peñas descartó que el gobierno realice un ajuste a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ni falta va a ser que se lo pidan. Infobae, vamos al que sigue para que vean que no es que hay una cuestión que está vinculada con el contexto, con las características del editor. Creo que el otro es Clarín o Nación, cuando lo quiera poner el director lo puede poner. También dice exactamente lo mismo, ¿no? Mauricio Macri busca un gran acuerdo con la oposición para bajar el déficit. Diario La Nación. Y terminamos con Clarín, que es el house organ, o al revés, el gobierno es el govern organ de Clarín. Dice en su también edición digital, esto está ahora, Marcos Peña llamó a un gran acuerdo nacional a la oposición para acelerar la reducción del déficit. Bueno, si vos llamás a un acuerdo nacional, llamá a un acuerdo nacional. ¿Sí?
si vos ratificás el plan económico y decís que yo no... A ver, no le estoy objetando al gobierno la capacidad de determinación, porque para eso fue gobierno elegido por el pueblo, de trazar el plan económico que quiera. Ahora, si vos llamás a un gran acuerdo nacional y ya antes ratificaste el rumbo económico y ya decís que vas a bajar el déficit y que va a haber un ajuste para conseguir eso, ¿cuál es el gran acuerdo nacional? ¿A qué llama a los opositores que están en el Congreso reunidos ahora en el Senado para frenar el tarifazo que ya tiene mediación de la Cámara de Diputados? O hacés el gran acuerdo nacional o ratificás el rumbo. Quiero decir, este es el yerro de la política. Y hubo que echar mano a María Eugenia Vidal, por ejemplo, para que saliera ayer y hiciera ensayar una suerte de autocrítica. ¿No? Decir, bueno, cometimos errores, hay que rectificar rumbos y también tomar distancia de algunas cuestiones que son lo que Melconian describía con un término bastante vulgar, poco académico, pero muy preciso. Ya está. Los globos y toda esa historia, la propia Carrió lo dijo. Ahora, ¿tiene que decirlo Carrió para que pase esto o para que tomen conciencia? ¿O es parte también de ese andamiaje o ese montaje en donde pretende hacer la historia esta del policía bueno y el policía malo? De ser ella la propia oposición dentro del propio gobierno para que no haya opositores de verdad. En alguna medida lo ha conseguido. La oposición, hasta el momento, ha puesto una suerte de valla de contención, que es aprobar y dar media sanción, por primera vez todos juntos, a un proyecto que limita el tarifazo. Creo que en el Senado va a ocurrir otro tanto, aun cuando ayer fueron los senadores y estuvieron media hora con el presidente de todos los bloques, creo que el Senado va a votar eso. Verá Macri si veta o no, cuál es el costo político que pague. A esta altura, como dijo Peña, ha descendido los escalones de la confianza, veremos si seguirá descendiendo y hasta dónde se puede descender. Pero lo que digo sí, y con esto termino esta primera parte del programa, es que hay una situación política que todavía no ha, ¿cómo decirlo?, no se ha coagulado en cuanto a formar una alternativa de gobernabilidad frente a lo que ofrece el gobierno. Por ahora, los opositores son opositores. No hay nadie que se erija, ni como partido, ni como fuerza transversal, ni como grupo unido, ni como dirigente individual, como la alternativa a esto que, a todas luces, y como van las cosas, y si uno revisa las declaraciones anteriores de los ministros, y que ahora pronostican más inflación y menos crecimiento. Edu Hovnel que dijo eso, no la CTA, no un dirigente sindical ni opositor, ¿no? Están dando mal, está fracasando. Es decir, esto está claro, yo ya sacaría el gerundio. Esto, el participio pasado, ha fracasado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos un rato de programa, vamos a estar charlando también con Julián Galdeano, el titular de la Unión Cívica Radical, porque formalmente se ha establecido ya la ida, la salida, la ruptura, en todo caso la partida de la Unión Cívica Radical del Frente Progresista Cívico y Social después de 20 años, ¿no? Digo, después de la reunión con Cornejo, después de que el presidente del radicalismo hiciera pública esa declaración, vamos a ver qué dice la autoridad máxima del partido en la provincia de Santa Fe. Les pedimos que se queden con nosotros hasta las 2:30 de la tarde con los días contados. Ya venimos. Bueno, muy bien, lo habíamos anunciado, nos acompaña el presidente de la Unión Cívica Radical. Qué buen momento va a ser presidente del radicalismo, ¿no? Sí, movidito. Sí, la verdad que aburrirte no te vas a aburrir. No, la verdad que no, entre lo que está pasando en el país y lo que pasa en la política. Bien, ahora lo que pasa en la provincia de Santa Fe, donde vamos a hacer el eje, porque vos sos la principal autoridad en este distrito. ¿Qué sucediste? ¿Cuánto hace que sos el presidente del partido? Y 1 año y medio. ¿Quién era anteriormente? Estaba Mario Barletta. Bien. Barletta ahora es embajador en Uruguay. Dicho sea de paso, qué suerte Barletta, que la hija fue designada en un ministerio con 154.000, más que eso, pesos de sueldo. Digo, porque se acuerdan cuando Rossi hizo nombrar a la hija del Banco Nación, ¿no? Esto es lo mismo. Esto es nepotismo. Bueno, no importa, no te voy a hacer cargo a vos de eso. Barletta era el presidente de la provincia, Corral era el presidente a nivel nacional, vos sos el presidente ahora del partido de la provincia de Santa Fe, Cornejo es el titular del Comité Nacional y es el que hizo declaraciones taxativas, ¿no? Porque hasta hace unas horas, unos días, ustedes la venían acomodando, más allá de los gustos de cada uno, si estaba bien estar acá y estar allá, si a nivel nacional tributar a Cambiemos y a nivel provincial a una fuerza opositora a Cambiemos. Corral, que fue elegido por el Frente Progresista, pasó y se mudó a Cambiemos sin dejar espacio entre una cosa y la otra. ¿Vos estás convencido de que lo mejor es irse? No, yo estoy convencido que el radicalismo tiene que tratar de tener una estrategia única. Sí. Esto equivale a que
tengamos que tener compatibilidad con lo que establece nuestra organización nacional. Aspiramos a ser alguna vez de nuevo un partido federal y un partido nacional, alternativa política. Hoy tenemos relevancias territoriales, pero carecemos de una unidad política importante en el plano del país. Y creo que no puede permitirse tener una estrategia que sea incompatible y contraria a los objetivos nacionales del partido. Bien, esta es la explicación. Ahora yo te pregunto tu posición, porque Mirá, esto parece obediencia de vida. Sí, no. Nosotros ya veníamos conversando con el Comité Nacional y había una exigencia en términos de, o no una exigencia, un planteo en estos términos. ¿Qué nos complica un poco o nos apura la definición? Que hay una posición muy refractaria a lo que está pasando en el plano nacional del socialismo, que en definitiva era un aliado o puede seguir siéndolo, pero acotado a una cuestión provincial, claro. Y eso nos obliga de alguna manera a tomar partido quizá mucho tiempo antes de lo que nos hubiera gustado. A mí personalmente soy de los que piensa que esto tendría que haber sido con más gradualismo. Bueno, yo creo lo contrario. Yo en eso estoy de acuerdo con Cornejo. Es decir, una cosa es hacer lo que corresponde y otra cosa es hacer lo que conviene. A lo mejor hubiera convenido hacerlo con más gradualismo, pero no es lo que corresponde. Digo más, los funcionarios de la Unión Cívica Radical que integran el gabinete, la Secretaría de Estado, las direcciones, van a renunciar a sus cargos, imagino. Yo pienso, a ver, nosotros asumimos un compromiso de 4 años con Lifchi como candidato a gobernador. Sí. Y lo acompañamos y hicimos tanto para que él gane como él mismo. En realidad hicimos todo lo que pudimos cada uno. Asumimos un compromiso de un plazo que era independiente de lo que sucediera en el plano nacional. Si esto se debe replantear, es más, 3 partidos de los 4 del Frente Progresista estamos en Cambiemos, la Democracia Progresista Nacional, la Coalición Cívica, el radicalismo. No, estoy de acuerdo. Ahora, pero no es un gobierno que está solamente en cabeza del gobernador, hay otros. Yo soy el legislador por el Frente y soy radical y asumí un compromiso de 4 años. Ahora, pero si esto se replantea, bueno, pasaremos a la oposición. Pero hay una gran diferencia. Podés pasar a la oposición por un lado, pero por otro lado vos sos elegido por el pueblo. Digo, los que han sido designados por decreto. Esto salvando la distancia, aunque el ejemplo pueda ser un poco antipático, es lo mismo que si vos estás en pareja, te separás, te vas de tu casa, pero te quedás con la llave para ir a bañarte, a comer, ir al baño, que te laven la ropa. No, macho, te fuiste. Mira, yo creo que la llave del gobierno es de todo, la propiedad es colectiva. Y tendremos que analizar cómo tenemos una relación. ¿Vos tendrías ministros y secretarios de Estado que juegan opositor en la próxima elección, que mañana cuando pase el Mundial y se empiecen a armar lista, van a estar a la vereda de enfrente? Yo, si fuera gobernador, hoy tendría otro tipo de relación con el plano nacional. Por eso es otro capítulo aparte. Fenómeno. Yo digo... bueno, pero no tendrías opositores dentro de tu propio gobierno, en tu gabinete, eso es lo que digo. Más bien que no. Más bien que no. Nosotros hoy no somos opositores en el plano de la provincia. Todavía. No, ni aspiramos a hacerlo porque estamos conscientes de que se están haciendo muchas cosas en Santa Fe y que aspiramos a que se continúen haciendo. Es más, a nosotros nos gustaría confluir en un frente que también incluya el socialismo en Santa Fe. Sabemos que es muy difícil porque ellos tienen su mirada sobre lo nacional, por supuesto, que los condiciona mucho para la cuestión provincial, como también a los del PRO. Pero bueno, es un debate. Creo que lo de Cornejo viene posiblemente a acelerar los tiempos en el radicalismo de Santa Fe. Quizás sincerar una discusión que a veces mantenemos al costado. Me parece que está bien lo que hizo Cornejo. Y yo también, de alguna manera Ahora, yo te pregunto, vos como autoridad del partido en la provincia, ¿va a tomar alguna determinación? ¿Va a instar a los legisladores? No, yo lo que he hecho ahora es plantearle a Cornejo una reunión con los sectores del radicalismo de Santa Fe para, bueno, pautar si se trata de un divorcio en el Frente Progresista. También tiene división de bienes, digamos. Exacto, en qué condiciones y bueno, y cuál es el rol del radicalismo de acá en más. A mí me gustaría que sea con el mayor volumen de unidad posible, sabiendo que esto no es sencillo, ¿no? Bien, lo último, ¿cuál es tu visión de la situación nacional, del momento que está atravesando el país, del rol que tiene la Unión Cívica Radical en este momento? Me preocupan muchas cosas, la marcha de la economía, algunos errores que se han cometido, sobre todo, y comparto con vos, en el plano de la política. Comparto el llamado a un acuerdo nacional en la Argentina, creo que es lo que nos hace falta. Quizá los pormenores de eso se tendrán que dar en los propios actores en un plano de discusión. Si nosotros no tenemos políticas de Estado a mediano plazo en lo que hace al combate, no ya del déficit fiscal, que es un aspecto de la economía, sino un programa económico con pautas mínimas que incluya el federalismo, que incluya el combate a la pobreza, etcétera. Bueno, más tarde, más temprano, los programas económicos van a ir fracasando. Bien, la última. Es una definición política tuya, personal, si se quiere, ¿no? O independientemente de que sea la autoridad partidaria, y eso no se puede escindir una cosa de la otra. Vos decías recién que el gobierno de Lifchi tiene una posición antagónica con el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí?
¿con quién tenés más coincidencia? ¿O con el gobierno de Macri o con el gobierno de Lifshitz? Mira, yo en lo que hace al relacionamiento entre ambos, creo que ambos dos se equivocan. Es más, pongo de ejemplo lo que pasa con Puyaro y Patricia Burri. Se llevan muy bien, de un principio complejo, han articulado, y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y acá los dos cumplen la profecía de una grieta que existe entre ambos gobiernos, día a día se profundiza, y esto no ayuda a nadie. Ni al gobierno nacional. La grieta, a ver si no, yo creo que a mí me gusta en esto ser un interlocutor que permita la composición y la articulación entre ambos gobiernos. Creo que lo beneficia a Lifshitz y lo beneficia a Macri. Gracias por haber venido. No, gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos estará acá el doctor Daniel Guida. Vamos a hablar de economía. Ya venimos. Ahí está. El techito del fondo, como hablaba el Ponchito Sport. Está CR7, que es Cristiano Ronaldo 7, y está CR26, que es Cristiano Ratazzi 26. Y estamos ahí, cerquita, ¿no? Con el dólar. Sí, es probable, y es probable incluso que se estabilice el mercado en estas horas. Está con 25.60, una cosa así, da lo mismo, quiero decir, está ahí. El tema es que hubo un sacudón y una devaluación monumental en 20 días. Exactamente. Que por supuesto tuvo ganadores y perdedores. Como perdedores yo ubico al conjunto del pueblo argentino, por lo menos su mayoría, por el perjuicio que significa esto en un empobrecimiento colectivo y trasladó a precio la inflación, especialmente de los alimentos, con una recesión en las puertas que evidentemente ya es categórica. Y que el propio Duhovne dijo, va a haber menos crecimiento y más inflación. Lo dice Duhovne eso, ¿no? Por supuesto. Que hace 20 días no decía eso. Yo invité a la gente a que siga los programas anteriores con tus intervenciones este año y el anterior, porque en alguna medida era la crónica de una muerte anunciada, digamos, ¿no? Sí, no era una profecía ni con una visión política del tema, ni mucho menos, aunque obviamente era política, pero técnicamente era imposible que el modelo cerrara por la velocidad del endeudamiento, las características propias de las políticas, agravado por la libertad cambiaria absoluta, la libertad sobre los capitales de corto plazo. Era evidente, ¿no? Y los ganadores muy chiquititos, ya está. Los que tenían que hacerlo ya lo hicieron. Claro. Vos mencionaste recién algunos, algunos bancos, mencionaste, ya está, eso ya está arreglado. Ya se fue, además. Ahora hay que sostener por un tiempito más la bicicleta. Para eso hay que tener confianza, entre comillas, no de la población, porque eso al gobierno y al fondo sino de los factores de poder, de las organizaciones poderosas. Por eso la cuestión fue el fondo, para decirle a estos muchachos, bueno, quédense tranquilos, que si en última instancia yo no puedo, está esto, ¿no? Esto es casi que hasta vergüenza pensar que un economista tiene que hablar esto. Los argentinos lo sabemos. Uno lo que puede hacer es explicarle un poquito. Y hay que hacerlo. Porque además ahora, Daniel, cuando termine la jornada, y si efectivamente se canjeó el 80% de las LEVAX, que es lo que se está comentando, y el dólar no se fue otro peso arriba, como se viene yendo todos los días, va a ser intentado esto presentado como un éxito. Exactamente. Conseguimos detener, y en realidad esto es, cuando vos tenías el brazo sano, que te avisen que te lo van a apuntar a la altura del hombro. Al día siguiente, en el codo, y te terminan amputando la muñeca. Y vos decís, uff, qué bueno, me salvé el brazo. No, flaco, te cortaron la mano. Es probable que los mecanismos de comunicación vengan así ahora, ¿no? Sus asesores de imagen y demás tengan esto. Coaching. Lo penoso de eso, Pablo, es que realmente los argentinos lo estamos sintiendo. Y lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es inevitable que este proceso, esta especie de salto a este valor de dólar, nos conduzca a una situación interna cada vez más delicada, ¿no? Claro. Las tres cuestiones principales son inflación, básicamente de alimentos, que ya están, ¿no? Sí, ya están. Son público conocimiento. El problema de la contracción de la actividad económica, porque es cierto que es insostenible. Recesión, pérdida de empleo. Exactamente. Y esto trae aparejado, por supuesto, el desempleo y la pérdida de nivel de vida general de la población. Claro, ¿no? Incluso que conserve el empleo, por supuesto, una baja en la calidad de vida. Exactamente. Ahora, Daniel, el gran acuerdo nacional. Ya me acuerdo del gran. ¿Te acordás, no? Chico, sí, pero me acuerdo bien. El general Lanuse. Sí, Lanuse, por eso. Exactamente. Pero el gran acuerdo nacional, aún el de Lanuse, era sentarse, escuchar y barajar distintas ideas, no con la receta hecha. Decíamos, vamos a comer todos juntos, vamos a preparar una cena todos juntos. Y resulta que vos ya tenés el menú, ya tenés puesto cuánto va de sal, cuánto va de carne, cuánto de papa. Porque convocar a un acuerdo nacional, antes ratificando el rumbo económico y diciendo que hay que bajar el déficit fiscal y que esa es la meta, además con el fondo en la espalda. Por supuesto, antes de ir. Yo pienso que, vos sabés que mi posición es en ese sentido buscar el diálogo y el consenso nacional. Dios quiera que se pudiera lograr, pero
con todos los actores, en general los que conocemos, y a su vez sin condicionamientos tan gruesos previos, ¿no? Claro. Porque uno puede tener un rumbo, uno puede decir, bueno, mira, esta línea es obviamente diferente, ¿no es cierto? Hay 4, 5, 10 puntos para ponernos de acuerdo. Este condicionamiento, con todo el dolor del alma, te lo digo, impide un acuerdo. ¿Desde dónde se parte al acuerdo, no es cierto? Es como cuando te viene una demanda por una deuda y entonces para vos es 1.000 y el demandante dice 100.000 y dice, bueno, vamos a sentarnos a acordar. Bueno, Claro, bueno. al menos pongamos un punto de dónde acordar, Claro, ¿no? sí, empecemos a hablar de eso. Es difícil, ese acuerdo es muy difícil. Claro, porque además lo que yo veo también es el rebote político, lo decía en la apertura del programa, estos son problemas económicos, técnicamente hay situaciones que se pueden resolver, encaminar o en alguna medida orientar, pero básicamente político. Exactamente. ¿no? Esta es la Es cuestión esencialmente político. Porque Pradegay era el presidente del Banco Central cuando Kirchner era el presidente y no Obviamente. pasaba esto, Obviamente. hacía otra cosa. Y Pradegay era Pradegay ya, era la albacea de Sí, Amadita sí, Fortabat sí. y era el representante de la JP Sí, Morgan. él no cambió. Claro. Él lo que cambió fue la política. Exactamente. Sí, la conducción política, con un objetivo de nación, con los errores que pueda Sí, tener. sí, el pero resultado. diferente a esto. Está bien la conducción política con esos objetivos. Evidentemente, esta conducción política tiene otros objetivos completamente diferentes y entonces el instrumental económico que usa es este, ¿no? Bien. Pero bueno, es probable que haya una pequeña estabilidad Sí. que puede durar tanto como dure el procedimiento, digamos, el proceso interior de una economía que evidentemente se va a estancar y las condiciones externas, ¿no? Claro, y la negociación con el fondo, que van a ser Obviamente. por lo menos 4 o 5 semanas. Tranquilamente. Con lo cual estaríamos en, mira la palabra, en stand-by, es decir, en calma chicha. Esa es la palabra. Stand-by. Ese es el concepto. Claro. Porque podría ocurrir, como ha ocurrido en otros países del mundo, que salga, que se apruebe el stand-by y que por X características o condiciones de la economía, el Fondo Monetario no desembolse un peso. Jamás. un dólar. Bueno, pasó con México, ¿no? Que México paga 3.200 millones de dólares por año Por de el un derecho- crédito. el derecho a usarlo. Porque le dicen, tener la plata ya, no se la mandaron, está acá Claro, por las dudas. Claro, claro. Bueno, eso es más o menos parecido para que el público se acuerde, por lo menos los que ya tienen sus años, ¿no? El sub-27, como dicen por ahí algunos. Esto es el blindaje de la Rúa. Claro. El blindaje de la Rúa, diciembre del 2002, anunció esto, más o menos parecido. ¿Quién era el presidente del Banco Central? Stroessner. Ah, una casualidad. Por supuesto. Ese blindaje, ¿se acuerdan? Este es un año de buenas noticias. Sí, Vamos a dijo, tener qué un lindo muy dar buen buenas año. noticias, dijo de la Qué Rúa. lindo dar buenas Y noticias. el año siguiente Vamos a con tener el un helicóptero crecimiento saliendo. explosivo, vamos a salir de la crisis, una operación económica única en el mundo. Bueno, eso es blindaje. ¿Qué significaba? Que a los inversores externos, la deuda externa, y lo dejamos ahí porque todo el público sabe Sabe lo que es. a qué me refiero, había que decirle, bueno, muchachos, aguanten un poquito para que cuando podamos salir salgamos todo. Y pasó. En febrero del 2001, ya en febrero, se había agotado ese plan en la instancia económico-financiera del país. Claro. Y así pasó. Y desde ahí hasta noviembre la sangría absoluta. Y bueno, Ya- esto pasó. Sí, digamos, y ¿no? ya nadie, lo decías vos hace un tiempo atrás, cuando empezó toda esta historia, ya nadie pensaba, el día que anunciaron la meta del 15%, ya sabían todos que era imposible. Ellos también lo sabían, ¿no? Claro, que acá hay un grado de por supuesto. perversión, creo yo, ¿no? Eso es lo que me digo. Que es innecesario, por otra parte. Luego 18, luego 22, ahora ayer algunos economistas amigos del gobierno hablaban de 28 para 30 y hay quienes creen que va a ser incluso superior a eso. Con Es lo posible. cual hay que hablar otra vez en paritarias. La paritaria es contradictoria con la receta del Fondo Monetario Internacional, que pediría achicar jubilaciones, flexibilizar las leyes laborales, contener los salarios. La perspectiva es compleja. Muy compleja. Además, algunos están pensando, ¿qué nos va a pedir el fondo ahora? El fondo ya lo pidió. Lo que va a hacer ahora es ir ajustando. La diferencia es que antes lo pidió y había que ver cómo la conducción política lo ejecutaba. La conducción política, evidentemente, lo ejecutó con estas dificultades. Ahora el soberano va a ser el fondo. Esto es categóricamente así. Y yo te diría para el pueblo argentino, tristísimamente así. ¿Por qué? Porque lo va a venir una corrección de esos ajustes que ya están en diciembre. Esto los economistas lo sabemos todos. Y el gobierno también lo sabe, ¿no es cierto? Por eso, cuando uno habla de acuerdo, tal vez tarde esto, ¿no? Dios quiera que se pueda hacer y se pueda lograr algo, pero esto tiene que haberse logrado mucho antes si realmente en la vocación del gobierno estuviera el bien común como por sobre todas las cosas. Ahora, no sé si te has dado cuenta que yo no escucho a los comunicadores, a los ministros, aún al propio presidente en las pocas palabras que tuvo, hablar en general al conjunto del pueblo lo que significa su economía, el crecimiento, la distribución, sí. es decir, los verdaderos problemas de la economía real. Sí. Hoy todo de lo cual se habla, incluso yo mismo, fíjate, estoy hablando Sí. solo de los problemas financieros, es que ya sabemos cómo son. Los problemas financieros, que no tengan un respaldo serio en la verdadera producción de bienes y servicios de una economía, terminan mal. Ningún país del mundo, aún los que han tenido deuda y han salido,
han salido sobre la base del equilibrio financiero. El equilibrio financiero, o la resolución financiera, o los pagos de las deudas, en casa, en la familia y en un país, siempre se corresponden con la generación auténtica de riqueza. Por supuesto. Y esa riqueza bien utilizada. Si no la logramos los argentinos, bueno, esto es una cuestión de tiempo. Sí, ¿no? sí, sí, el final está tiempo anunciado. más, tiempo menos, la historia termina. nadie tiene la expectativa de que estemos mucho mejor en el corto plazo, ¿no? Daniel, O sea, como siempre, un gusto. Y no, vamos a gracias a charlar usted. en tu tiempito otra vez. con todo gusto. Ojalá. ¿Te acordás la última vez me dijiste, en un mes nos vemos? Sí, sí. Y dije, lamentablemente vamos a estar peor. Sí, y yo Aquí estamos. no te pido que digamos nada como vamos a estar dentro de un mes para poder tener la tarde en paz. Pero nos imaginamos. No es hora prudente para decirlo. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. A ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, después de las 2 de la tarde, volvemos con los días contados. Hasta entonces.